Si ya lo tienen, comuníquenmelo con un amén. ¿Ya? Ok. Y vamos a leer la segunda parte que está aquí. El que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Te voy a leer diferentes versiones. Cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. NTV dice, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Dios habla hoy, porque todo hombre es esclavo de aquello que lo ha dominado. Y la palabra, pues quien te vence, te esclaviza. Pueden sentarse. Voy a volver a leerlos para que pongas mucha atención. Cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Y porque todo hombre es esclavo de aquello que lo ha dominado. Y quien te vence, te esclaviza. Y el título de esta plática, este es un estudio, ¿ok? Este es un estudio que les voy a dar, por eso hasta me agarré una sillita para sentarme. Y es incapacitados espirituales. Incapacitados espirituales. Y vamos a leer la historia de Caín, si me acompañas en Génesis capítulo 4, versículo 7. Voy a leer la NBI. Génesis 4, 7, NBI. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Y vamos a hablar acerca de la historia de Caín y Abel. Esta historia con la que crecimos oyéndola en las clases de los niños. Y por si tú no la conoces, voy a darte un pequeño resumen de esta historia. Y es que estos eran hijos de Adán y Eva. Estamos hablando después de la creación. Dios habla de Adán y de Eva. En sí es la primera familia que vemos aquí en la Biblia. Y vemos a Caín y Abel, son hermanos. Y dice la palabra que un día llevan una ofrenda a Dios. Y que Abel llevó, como él se dedicaba al ganado, a los animales, él llevó un animal para Dios. Y como Caín se dedicaba a la agricultura, él trabajaba la tierra, sembraba, cultivaba el fruto de la tierra. Él llevó fruto de la tierra como ofrenda. Entonces había una diferencia. Caín eran frutos de la tierra y Abel era un animal sacrificado. Un animal, sí, que lo había sacrificado. Pero estas eran ofrendas. Y dice en Génesis que Dios se agradó más por la ofrenda que trajo Abel, aquel que trajo el animal. Se agradó más por esa. No nos explica por qué, solamente dice que se agradó más del de Abel. Y si me acompañas, vamos a leer un poquito qué es lo que pasa y vamos a ir desglosando y explicando. Versículo 2, Génesis 4:2. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel
trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera. ¿Qué dice aquí también? Sí, es la misma. A ver, alguien que tenga otra versión, ¿qué dice? ¿La misma? Se enfureció. Si tú te vas al original, habla de que hubo ira, se enojó. ¿Okay? Así que Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante, es decir, se puso triste. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras el bien, ¿no serías enaltecido? ¿No tendrías la cara en alto? Y si no hicieres el bien, si hicieres lo malo, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Voy a leértelo en la NBI en caso de que no se entendió lo que leí. Versículo 7: si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Este es Dios hablando con Caín. Y aquí habla de una ofrenda, es decir, ellos lo llevaron, ni siquiera era un sacrificio, no nos dice el texto que era un sacrificio ritual y que Dios prefirió al animal porque era sangre y el otro no era sangre. La Biblia no nos dice. En Hebreos nos dice que Abel trajo su ofrenda con fe. Y que como Abel trajo su ofrenda con fe, por eso Dios se agradó de la ofrenda de Abel. Y estas ofrendas que ellos trajeron eran los productos naturales de las vocaciones que ellos tenían y a su tiempo lo que ellos tenían. Es decir, por ejemplo, si yo pudiera traerle a Dios una ofrenda, probablemente sería algo en lo que yo soy buena, algo que a mí se me da. Los que son músicos podrían traer una ofrenda de música, las que cantan, de cantar. Si tú eres bueno en, no sé, en la media, tú le traerías como ofrenda a Dios un video que harías acerca de Jesús. Algo traerías para que Él se agradara de ti, algo en lo que tú eres bueno. ¿Y para qué eres bueno? ¿Cómo se vería tu ofrenda? Si tú le trajeras una ofrenda a Dios, ¿en qué eres bueno? ¿Qué le traerías? Y probablemente creen los estudiosos que el pecado de Caín, la razón por la que Dios no se agradó de su ofrenda, es porque muy probablemente él trató su ofrenda de una forma impía. Es decir, él no era sincero en la devoción que estaba mostrando a Jehová cuando él traía la ofrenda. Él no era sincero. Había probablemente una falsa devoción. ¿Y qué es esa falsa devoción? Te puedo dar ejemplos para que entiendas lo que estoy diciendo. Probablemente yo puedo tener una falsa devoción de que voy a traer mi diezmo o mi ofrenda. Pareciera que lo hago con toda devoción a Dios, pero voy y entrego el dinero y no me gusta dar mi ofrenda, no me gusta dar mi diezmo, más hasta lo hago bolita. Pareciera que yo tengo una devoción, pero es falsa. Pareciera que yo estoy orando y que yo estoy buscando a Dios y que yo le estoy dando palabras de amor a Dios. Pero esa devoción que yo tengo muy probablemente es falsa. Yo nada más estoy hablando y ni siquiera estoy pensando en lo que estoy diciendo. Entonces estos son ejemplos que te puedo decir para que entiendas
que muy probablemente Caín pudo haber traído una ofrenda poco sincera en su devoción a Jehová. Era una falsa devoción. Y Abel no, dice que él lo trajo con fe. Y quiero hacerte una pregunta, con lo que apenas llevamos un versículo. ¿Cómo tratamos lo que le entregamos a Dios? ¿Cómo tratamos la ofrenda que le entregamos a Dios? ¿Y de qué forma puedes darle una ofrenda a Dios? En tu servicio a lo mejor sirves con los niños, con los adolescentes, en la alabanza, en media, ujier, no sé. ¿Cómo tratas lo que le entregas a Dios? El momento en el que estás sirviendo, el momento en el que yo estoy haciendo, en que yo estoy estudiando para ver qué les vamos a predicar, ¿cómo yo trato eso que yo le entrego a Dios? Ay, hoy me toca servir otra vez con los niños, estoy súper cansada. Qué lata. Hoy me toca cantar otra vez. No. Hoy me toca otra vez en la misma cámara. ¿Cómo tratas aquello que le entregas a Dios? Tu diezmo, ¿cómo lo tratas? Y mientras vamos a ir leyendo esta historia, tenemos que hacer una diferenciación entre el rito en sí de la ofrenda que nosotros vemos. Y te acuerdas que tú creciste diciendo, no, pues es que Dios no aceptó la de Caín porque eran frutas y verduras, y pues la de Abel era mucho mejor porque pues dice que era lo más gordo de sus animales, y pues esa era mucho más llamativa a Dios. Nosotros hacemos ese juicio, pero la Biblia no dice que por eso Dios lo rechazó. Entonces nosotros tenemos que diferenciar entre el rito de traer la ofrenda y la intención del que trae la ofrenda. La intención es la que lleva el peso de lo que Dios considera que es aceptable. Es la intención del corazón, lo que Dios ve. Vemos que Jesús ve que una viuda viene y trae su ofrenda, y aunque es tan poquita la ofrenda que trae, dice que es mucho más lo que ella trajo que lo que otras personas traían, que era mucho dinero, pero daban lo que les sobraba. Entonces Jesús ve quién está pasando y qué intención tiene en el corazón cada persona que ofrece una ofrenda. Y cada vez que tú sirves, cada vez que tú cantas, cada vez que yo predico, cada vez que tú enseñas, cada vez que tú predicas, que das una clase, que haces un video, Dios mira la intención con la que tú estás haciendo lo que estás haciendo, y Dios juzga si es aceptable o no lo que estás haciendo para Él. Entonces nosotros vemos, ay, Dios, qué injusto. ¿Por qué Dios prefiere más la ofrenda de uno que del otro? Ay, pobrecito Caín, dice aquí que se enojó, pues yo también me hubiera enojado. Y ponemos a Dios en tela de juicio en vez de decir, hay que poner a Caín en tela de juicio. Hay que ver por qué Dios no se agradó de Caín. Y cuando vemos en el versículo 5 y 6, dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Es decir, te enojas, ¿y qué haces cuando te enojas? ¿Qué haces cuando te enojas? ¿Qué haces? Agachas la cabeza, pones una cara, tienes una respuesta, ¿no? Caín tiene una respuesta ante lo que Dios le está diciendo. Y Dios comienza a analizar la respuesta de Caín. Fíjate,
Versículo 6. Entonces Jehová le dijo a Caín: ¿por qué te has enojado? Primero Dios analiza la angustia o el enojo de Caín a través de su comportamiento. ¿Por qué estás haciendo esa cara? ¿Por qué pones esa actitud? ¿Por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y Dios encuentra que la actitud de Caín es inútil y es réproba. O sea, no sirve la actitud de Caín. ¿Por qué te enojas? Y es extraño porque cuando tú haces algo malo, digamos que tú cometes un pecado, y es como si tú estuvieras más preocupado por la respuesta de la gente cuando se entere de tu pecado. Te preocupas más de cómo va a responder la gente ante tu pecado, más que preocuparte por la magnitud de lo malo que tú hiciste. De que, híjole, es que la verdad la regué, hice esto y fue tan malo lo que hice. Pero más te preocupas cómo reacciona la gente. Esto es lo que estaba haciendo Caín. Es decir, él estaba más preocupado en cómo respondió Jehová, cómo encontró más agrado en una ofrenda que en la otra, más que decir: es que hay algo mal en mi corazón y yo sé que por eso el Señor no lo aceptó, porque lo que hay dentro de mí está muy, muy mal y va más allá de mi ofrenda. Es algo que probablemente no se ve rápido, pero el Señor sabe. Y sabes, quiero que levanten la mano. ¿Cuántos de aquí sirven en algo en la iglesia, lo que sea? Dejen su mano así bien levantada un rato, por favor, para ver a quién estoy predicando. Ok, son como más de la mitad, gracias. Ok, entonces qué bueno, este estudio yo creo que sí va a ser de un poquito de ayuda. Si no estás sirviendo en nada en la iglesia, te recomiendo que te involucres, porque te ayuda a ser responsable de la vida espiritual de otras personas. Te hace responsable en la vida espiritual de otras personas. Así que había algo malo en el corazón de Caín. Y Caín tenía una deficiencia de carácter. Había una deficiencia de carácter, es decir, había algo malo en su carácter que él no pasaba la prueba, la reprobaba con su carácter. Y cada vez que tú y yo tenemos deficiencias de carácter, es muy fácil que seamos usados por el diablo. Muy fácil. Vamos a leer versículo 6 y versículo 7. Te lo voy a leer en la NBI, porque en Reina Valera está un poquito confuso. Versículo 6 y versículo 7 NBI. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras, fíjate lo que le dice Dios a la actitud que trae Caín. Le dice: si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atacarte, lista para atraparte. Pero aunque el pecado esté ahí esperando atraparte como un animal, dice, tú puedes dominarlo. Es decir, tú puedes dominar aquello malo que tú haces. Y qué padre ver que Dios desde el Génesis le da una salida a Caín
para algo malo que está viendo en su corazón. Si haces algo malo, si tú pecas, quiero decirte que en lo espiritual, si tú pecas, se va a crear una opresión espiritual. Es decir, digamos, hoy pecaste y viste pornografía. Se crea una opresión espiritual donde el pecado te va a estar acechando para que lo vuelvas a hacer. Y está esperando el momento en el que probablemente no tienes nada que hacer. Estás en el ocio ahí, no estás haciendo nada. Y ahí está esperando y llega el momento y te atrapa y vuelves a caer. Es decir, el pecado está ahí esperando. Y cada pecado donde tú y yo caigamos crea una opresión espiritual que va a buscar mantener un patrón de caída y de caída y de caída y de caída. ¿Y qué fue lo que pasó con esto? Caín desde un momento, yo quiero pensar, todo esto que voy a decir no está en el texto, pero yo quiero pensar que Caín sabía que había algo malo en su corazón antes de llevar la ofrenda. Es decir, como tú y yo podemos decir, es que no valoran mi servicio. Y vienes y das tu ofrenda de servicio, pero ya vienes con un corazón dañado, envenenado, manchado. O sea, yo pienso que tú y yo sabemos que hay algo mal en nosotros, pero de alguna forma decimos, bueno, no es tan malo, y de todos modos traemos la ofrenda. Es que no es tan malo que tenga esto en contra de esta persona. Es que no es tan malo que yo me sienta así. Es que no es tan malo. Y aquello que traemos mal, decimos, y comenzamos a dudar de lo que Dios dice que es prohibido o lo que Dios dice que no está bien. Y a veces decimos, bueno, ya la regué, cometí este pecado, yo estaba luchando contra este pecado, pero caí, lo cometí y era algo bien pequeñito, pero como ya pequé, pues voy a seguir haciéndolo, o pues ya de una vez voy a hacer esto otro que es un poco más fuerte, porque pues ya pequé, ya estoy mal delante de Dios. Y ese pecado que está ahí como una fiera ya te dominó. Y dices, bueno, ya perdí mi comunión con Dios, pues entonces voy a disfrutar este pecado y voy a hacer esto. Lo voy a disfrutar. Entonces, ya que tú dudas de Dios, tú dudas de lo que Dios dijo que no es correcto, tú dudas de eso, el fruto es que hay pecado. Lo vemos en Eva. Ella dudó de que Dios dijo, el día en que ustedes toquen y coman de ese fruto van a morir. Eva, su mamá, la mamá de Caín, dudó de lo que Dios dijo. El rey Saúl dudó de que solamente un sacerdote podía ofrecer el sacrificio a Dios. Y cuando veía que venían los filisteos y venían los enemigos, y el profeta Samuel, que también era sacerdote, le dijo, espérate, no vayas a hacer guerra hasta que yo llegue, espérate, primero tengo que ofrecer un sacrificio. No vayas a hacer nada, no vayan a pelear, espérense, yo tengo que primero traerle esto a Dios para que el Señor diga si los va a entregar a ustedes o no. Y él dudó de eso, dudó de Dios. Y él dijo, no, pues como no viene Samuel, ya pasaron quién sabe cuántos días, ya se fueron muchos
muchos militares, yo voy a hacer el sacrificio como si yo fuera el sacerdote. Y él dudó de que Dios había dicho, esto lo hace así tal persona y de tal forma. Y hubo un pecado, él ofreció un sacrificio que él no debía de ofrecer. Y Dios le llama la atención y pasa algo muy feo. Entonces, tú dudas, hay fruto, hay pecado en un momento oportuno. La palabra kairos, el momento oportuno. Recuerda que el pecado, Dios le dijo a Caín, el pecado va a estar acechando para que en el momento oportuno, en el kairos, en ese momento definido y fijo, cuando entras en crisis, es una época decisiva, caigas. Y yo te voy a invitar a que esta noche tú identifiques, trata de identificar las áreas donde tú dudas de Dios, donde tú dudas lo que Dios dijo. ¿Verdaderamente será malo ver pornografía? ¿Verdaderamente será malo experimentar con mi propio cuerpo? ¿Será malo yo tocarme? ¿Será malo yo tocar a otras personas? ¿De verdad será tan malo que yo viva en rebeldía con mis padres, que yo tenga enojo en mi corazón? ¿Será tan malo? Identifica las áreas donde en el fondo de tu corazón y de tu mente estás dudando de lo que Dios dijo que no era correcto. Esto te lo estoy diciendo porque Dios le dijo a Caín, hiciste esto mal. Y el pecado te acecha. Entonces, el pecado es el fruto de dudar de Dios. Tu pecado va a mostrar en qué áreas dudas de Dios. Si hay pecados de inmoralidad sexual, entonces esas áreas muestran que tú dudas acerca de la importancia de la santidad. Si tú pecas, no sé, te peleas con todo el mundo, siempre sales del chongo con todo el mundo, entonces muestra que tú dudas de la importancia del cuerpo de Cristo. Tú dudas de lo que Dios dice que es su iglesia, la gente que hay en la iglesia. Entonces, cada área de pecado en nuestra vida muestran las dudas que tenemos. Versículo 7, Génesis 4:7. Si hicieras lo bueno, vas a tener la cabeza en alto. Y si haces lo malo, el pecado está a la puerta. Van a haber momentos específicos en tu día a día donde vas a tener la oportunidad de arreglar eso que está mal en tu corazón, sea pequeño o sea grande. Y van a ser momentos específicos. Es ese momento específico donde probablemente la hormona te está ganando y es un momento específico donde puedes decir no. No. Es ese momento específico. O sigues tu impulso. Caín era un hombre que siguió el impulso de su corazón. Él se enojó y había un impulso. El problema de Caín era su incapacidad de hacer lo correcto. El corazón de Caín se llenó de ira. Y escucha, se supone que la ofrenda se trata de darle la gloria a Dios. ¿Cómo puede ser posible que la ofrenda que se supone que le trae la gloria a Dios se tornó en él enojarse, en él tener ira y querer matar a su hermano? ¿Qué no se supone que querías darle la gloria a Dios? Entonces es como un efecto dominó donde muestra
corazón de Caín. Y nosotros criticamos a Caín tan fuerte, pero ¿cuántas veces en la semana tú y yo fuimos Caín? Con tu familia, en la casa, en el trabajo, en el servicio, en la iglesia. Te enojaste y diste una actitud que no tenías que, y seguiste el impulso. ¿Cuántas temporadas hemos usado el tiempo oportuno para pecar? De tal forma que ya eres incapaz de hacer lo correcto en esa área de tu vida. Ya te enojaste tantas veces que ya eres incapaz de pedir perdón. Ya pusiste tu actitud con tus papás tantas veces que te es imposible decir, ¿sabes qué, papá? ¿Sabes qué, mamá? Estoy mal. Eres incapaz de hacer lo correcto. ¿Desde cuándo nos hemos convertido incapacitados espirituales en ciertas áreas de nuestra vida? Un incapacitado espiritual. Tu molestia se convirtió en ira. Hubo una herida que se convirtió en un profundo dolor, que se convirtió en una raíz de amargura. Y ahora estás amargado o amargada. Y ese pecado se convierte como en una muralla donde Dios quiere hablar a tu vida, Dios quiere traer libertad. Y Dios te va a preguntar, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué estás enojada? ¿Qué pasó? Y esa muralla se levanta y escucha, tu adoración no va a llegar a Dios. Así como Dios tuvo que rechazar la ofrenda de Caín, porque eso que había en su corazón se convirtió en una muralla, que aunque él trajera una ofrenda, Dios ya no recibía adoración aunque le trajera la ofrenda. Si tu corazón no cambia por más que sirvas, Dios no va a recibir agrado aunque vengas hasta el cansancio y sirvas en todas las áreas y tengas 10 años sirviendo en la iglesia. Si esa muralla no se ha tumbado, entonces Dios no está recibiendo la adoración. Acompáñenme a leer Romanos 12:1. Indíquenme con un amén si ya están ahí. Romanos 12:1. Amén. Por consiguiente, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que se presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Tú tienes que estar consciente de lo que le estás trayendo a Dios. No funcionas en automático, no haces las cosas por costumbre. Probablemente lo que hizo Caín fue traer por costumbre la ofrenda y ya, ahí está. No, haces bolita el diezmo, órale, ahí está, que les haga bien. Presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo y santo. Tu forma de vivir es un sacrificio a Dios, es una ofrenda a Dios, que es viva cada día. Eres un sacrificio a Dios. Mi pregunta para ti es, ¿tu vida es un sacrificio agradable a Dios? ¿Tu vida es un sacrificio santo a Dios? Vivir en santidad es un sacrificio vivo porque duele, porque cuesta. No es fanatismo, no es tratar de ser fariseo, religioso el vivir en santidad, es vivir como un sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios. Es una adoración inteligente.
El que yo me vista de tal forma y que no me vista de tal forma no es por religiosa, no es por insegura, no es porque a lo mejor no me guste mi cuerpo. Es porque es una adoración inteligente, consciente de lo que estoy haciendo para agradar a Dios. Cada cosa que haces debe de ser inteligente y adoración para Dios. ¿Qué mancha tu adoración? ¿Qué está manchando tu adoración? ¿Qué está manchando tu ofrenda? ¿Qué está manchando tu servicio? ¿Con qué has levantado la muralla que no permite que lo que levantas de tu adoración no llegue al Señor, no llegue al trono de Dios, te aleja de Dios? Y el problema de Caín, sigamos leyendo, versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. En realidad, cuando Dios, escucha, antes de que Caín matara a Abel, Dios le dijo: Caín, ¿por qué estás enojado? Dios, desde antes de que Caín matara a Abel, Dios se acercó a Caín porque Dios ya había visto el asesinato en su corazón. Y va a haber veces que Dios te va a hablar y te va a decir: hey, ya vi las caras que estás haciendo, habla con esta persona. Hey, ya te vi el servicio que estás dando, la cara que le hiciste a la persona que es tu autoridad en la iglesia. Pide una disculpa por tu actitud. Y Dios se acerca a nosotros como se acercó a Caín. Y nosotros respondemos con nuestra actitud. Y mira cómo contesta Caín. Versículo 9. Y Jehová le dijo a Caín, después de que lo había matado, Jehová le pregunta a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso el que guarda de mi hermano? ¿Soy yo el que tiene que cuidar a mi hermano? Está ahí. Cuando nosotros decimos a veces: Dios, ¿por qué quiso más una ofrenda que la otra? Es que la ofrenda era un reflejo del corazón. Tu diezmo y tu ofrenda de dinero es un reflejo de cómo está completa tu devoción a Dios. Si tú crees que Dios te debe algo porque tú le sirves en la iglesia y que eso es suficiente, y ya que tú le des tu dinero, no. O sea, ya que tenga con mi servicio, ¿qué doy? Tu ofrenda es un reflejo de tu corazón. Y Caín estaba tan enfocado limpiando las verduras, limpiando las semillas, que se le olvidó limpiar su corazón. Estamos tan ocupados limpiando los instrumentos, limpiando allá el board con los niños. Estamos tan ocupados limpiando las cámaras. Pero ¿has limpiado tu corazón? ¿Has limpiado tu actitud? Mateo 5:21. Jesús está hablando y está dando una enseñanza acerca del enojo.
Juan 5:21 dice: han oído que nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Miren lo que dice Jesús. Pero yo digo, aún si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Disculpen la palabra que voy a decir, pero aquí está. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. ¡Wow! ¿Por qué Jesús está diciendo algo tan fuerte con el simple hecho de estar enojado con alguien? Porque todo lo de Caín nació de un enojo. Y si tú eres de esas personas que se les da costumbre estar enojados todo el tiempo, cuidado. Cuidado, porque puede ser un gran títere del diablo. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor. Y hablando del enojo o de cualquier pecado, cuando Dios le dice que el pecado es como una fiera lista para atraparte, lo pone como un demonio o un animal maligno. Escucha, que el momento en el que te separas de Dios, está esperando el pecado para que el momento en el que tú te separes de Dios, ahí te agarra. Puedes estar buscando a Dios, sirviendo a Dios, pero el momento en el que dejes de orar, sale tu carne, sale tu actitud, sale tu enojo, sale tu cansancio. Quiero decirte que el cansancio también es porque no obedeces su voluntad y porque no lo buscas en intimidad. El cansancio también sale por eso. Entonces el pecado está esperando que te apartes de Dios, para que en ese momento en el que tú apartes, es como si, fíjate, el pecado es como una casa. Imagínate que la iglesia es una casa y prendemos el gas de la estufa de la casa y la casa se va a llenar de gas. Todo cuarto por cuarto se va a llenar de gas. Y el pecado está ahí acechando, esperando que tú prendas la mechita, que te separes de Dios un poco para que prenda fuego. Está esperando que tú te alejes un poco de Dios para que explotes en tu enojo, explotes en tu pecado y de algo así se haga algo así. Esa santidad que tú estabas tratando de vivir con un solo videíto que no le hiciste así, con ese muchacho, con esa muchacha, con un momentito que tú decidas estar a solas. Está esperando el momento en el que estés a solas para que ese gas que se prendió en la casa y que se fue cuarto por cuarto, en ese momento que te alejes, explote y digas, ya no sé cómo pasó que ya no me pude controlar, ni yo, ni ella, ni él, y no me pude controlar los videos, no me pude controlar las fotos, no sé qué pasó y se apoderó de mí cuando menos pensé, ya ni yo tenía control de mí. Es que hizo esto y me enojé tanto que cuando menos me di cuenta estaba diciendo groserías. Puedo mencionar diferentes tipos de formas de pecar, donde solamente es necesario un poco que te alejes de Dios para que explote. Pero Dios en su misericordia, antes de que Caín matara a su hermano Abel, le ofrece el poder
para vencer el pecado, le dice, tú te puedes enseñorear de él. Tú puedes enseñorearte de ese pecado que te llama. Si tu pecado se llama enojo, si tu pecado se llama inmoralidad sexual, el Señor nos sigue diciendo, tú puedes dominarlo, puedes vencerlo y enseñorearte de él. Ahora tenemos al Espíritu Santo que te da fuerza. El Espíritu Santo, escucha, no es para que estés solamente teniendo manifestaciones de su presencia y sientas bonito y Él te toque y llores y hables en lenguas y tengas dones. El Espíritu Santo es para darte poder y autoridad para decirle no al pecado. El Espíritu Santo te ayuda a que tú te enseñorees de ese pecado que por tantos años te robó de tu consagración a Dios. El Espíritu Santo te llena de autoridad y de fuerza y de valentía para decir, no lo necesito, lo necesité por muchos años, pero ya no lo necesito. Tenemos al Espíritu Santo. Pero solamente mientras estemos conectados a la voz de Dios. No puede haber esta fuerza del Espíritu Santo si tú decides vivir alejado de Dios. No hay fuerzas, en tus propias fuerzas no hay fuerzas. ¿En qué área has permitido que se encienda el fuego en la casa? ¿Dónde se ha creado un incendio incontrolable? Pero Caín salió de la presencia de Dios. Dios estaba hablando con él. Dios quería hablar con él y él no quiso hablar con Dios. No hay en el texto una respuesta de Caín. Dios le pregunta, ¿qué tienes? ¿Por qué estás enojado? Así y así y así. Le puedes hacer así, le puedes hacer así. Y dice que Caín no contesta. Y va e invita a su hermano a salir al campo y lo mata. Porque Caín salió de la presencia de Dios. Caín asesina a su hermano por una falta de perdón, por una envidia, no sabemos. Y quiero seguir leyendo. Y Jehová le dijo a Caín, versículo 9, ¿dónde está Abel tu hermano? Estoy leyendo Génesis 4, versículo 9. ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Acaso soy yo el que tiene que cuidar a mi hermano? Él dejó de tener un afecto por su hermano y tuvo indiferencia. Cuando tú odias a alguien, hay una falta de empatía tan grande que si a esa persona le pasara algo bien malo, tú dirías, qué bueno. Él se había convertido frío, indiferente. Y sabes qué triste es, porque solamente el único pecado que te estoy hablando es el enojo. Cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? En el original, en el hebreo dice que Dios le dice, es que en plural, las sangres de tu hermano Abel me llaman. Las sangres en plural. Es decir, había toda una generación que iba a venir después de Abel y muy probablemente Jesús iba a venir a través de esa generación de Abel.
Iba a ser una generación justa que iba a buscar a Dios. De ahí iba a venir muy probablemente Jesús. Y toda una generación de personas que se les cortó el futuro porque Caín no supo controlar su enojo. ¿Cuántas personas van a perder una bendición porque tú no puedes controlar tu inmoralidad sexual, porque tú no puedes controlar tu mala actitud, porque tú no puedes controlar tu falta de carácter? ¿Cuántas personas se van a perder en el mundo porque no supiste controlar tu pecado, porque no quisiste acercarte a Dios? Ya no se trata nada más de ti, se trata de quién va a venir detrás de ti. ¿A quién vas a afectar? La eternidad, ¿de qué personas vas a afectar? Y por eso es que Dios dice, escucha, por eso Dios dice en la Biblia que tuvo que entregar a otro hijo que se llamaba Set. Tuvo que traer a un nuevo hijo, porque aquel del que iba a venir, Jesucristo, lo habían matado. Y tiene que traer a otro hermano, Set. Y la Biblia está llena de personas así. Si tú no quieres agarrar la onda y controlar tu pecado, no te preocupes, el plan de Dios sigue en pie. Y así como un Saúl no quiso obedecer a Dios, entonces, fíjate, a través de Saúl iba a venir también la descendencia de Jesús. Pero Saúl le pudo más, se le subió el poder. Entonces Dios dijo, bye, mi hijo, usted no entiende, voy a poner a un David que sea conforme a mi corazón. Los hijos de Elí hacían pecar al pueblo. Y Dios dijo, mis hijos, Elí y todos ellos, toda esta familia que peca, yo les di un sacerdocio, yo les di promesa de que su sacerdocio se mantuviera. Pero como ustedes no quieren tener devoción a lo santo, voy a hacerlos a un lado y voy a traer a un Samuel que no proviene de su familia. La Biblia está llena de personas con promesas y con propósito increíbles, pero que no lo quisieron. Y si tú no quieres el plan de Dios para tu vida, el propósito que hay en ti, si tú no lo quieres, déjame decirte que el plan de Dios va a seguir. A Dios le va a doler que tú no quieras. Tú no eres un vaso desechable que se tira y ya. No quiero que pienses eso. Pero quiero decirte que el plan de Dios está por encima de tu falta de carácter. Su plan va a seguir contigo o sin ti. Y qué triste, porque la desobediencia que había en los padres, cuando Adán y Eva pecan y toman el fruto prohibido, y Dios le dice a Adán, Adán, ¿qué acabas de hacer? ¿Por qué comiste lo que te dije que no comieras? Y la respuesta de Adán es que la mujer que me diste. Hay una indiferencia y hay una falta de empatía hacia la esposa que Dios le dio, la ayuda idónea. Y Caín, cuando Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y él dice, no sé, yo tengo que andar cuidando a mi hermano. Y así como Dios saca del Edén a Adán y a Eva, los corre del Edén, ya no podían vivir ahí. A Caín lo corre del lugar donde estaban su familia y lo lleva a un lugar mucho más lejos del Edén. Y esta palabra es para ti. Si tú viste que tus padres tenían promesas de Dios y se alejaron de esas promesas, y si tú puedes decir con toda honestidad, mis papás sinceramente vienen a la iglesia y lo que quieras, pero ellos
no siguieron la voluntad de Dios. Déjame decirte, si tú no sigues la voluntad de Dios para tu vida, vas a terminar mucho más lejos de lo que ves a tus papás hoy. Lo vemos con Caín. Es desterrado, dice la Biblia que Dios lo desterró a un lugar lejos. Y ya no está él en lugar fértil. Cada vez están en un lugar más seco, menos fértil, porque era lejos del Edén. A veces nos preguntamos, ¿por qué me va tan mal? ¿Por qué no veo que esto avanza? ¿Por qué no veo mejoría? Y hay que preguntarnos, ¿será que estoy siendo alejado porque no he estado haciendo caso? Si puedes pasar por favor en el piano. Esto era un estudio, pero parece que estoy predicando, perdón. Pónganse de pie. Y voy a leer un versículo. Romanos 6:11, pueden verlo en la pantalla si quieren. Romanos 6:11. Romanos 6:11. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Yo no sé en qué áreas estás dudando de Dios. Yo no sé cuáles son tus luchas. No sé cuál es el pecado con el que más batallas. Todos aquí batallamos con un pecado, quiero decirte, si no sabías. Todos aquí batallan con un pecado. Pero yo no sé si estás dejando que tu corazón, que tu falta de carácter, o que cualquier cosa vaya creando una barrera alta y alta y alta. Y yo pudiera hablar en lenguas, pero solamente sería un címbalo que retiñe si yo no tengo amor. Si tu corazón está mal, si hay algo que no has sanado en la iglesia, y estoy hablando a cosas con las que probablemente te han dañado, y voy a hablar a muchas áreas diferentes. Probablemente hay dolor en tu corazón hacia la iglesia, hay dolor en tu corazón, hay enojo en tu corazón por algo que te hicieron que no era justo, te hicieron a un lado, te rechazaron. No sé de qué manera, pero probablemente
estás usando miembros de tu cuerpo para la injusticia y el pecado te domina. Padre, venimos delante de ti. Señor, vengo rogándote que tú obres. Obra en nuestros corazones, obra en nuestras mentes. Perdónanos porque hemos dudado de ti, hemos dudado de tu palabra. Perdónanos porque nos has hablado hasta el cansancio, nos has dicho como una pequeña voz que hagamos algo o que dejemos de hacer algo y te hemos rechazado tal como Caín te ha rechazado. Hemos usado nuestro tiempo y nuestros miembros para la injusticia. Hemos sido dominados por el pecado de ira, de inmoralidad sexual. Señor, perdónanos porque te hemos servido a veces de mala gana y pensamos que te hacemos un favor. Perdónanos porque no te hemos entregado excelencia, porque se nos olvidó que tú mereces lo mejor. Se nos olvidó ser agradecidos, se nos olvidó de qué nos sacaste, se nos olvidó cuánto has hecho en nuestras vidas, se nos olvidó